La salvación no se trata de ganarla, porque no la podemos ganar. Dios nos la dio cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y aceptamos el bautismo en el nombre de Jesucristo para hacernos acreedores de esa salvación. ¿Sí? No se trata de ganarla, pero es por gracia que la recibimos, pero si no vivimos conforme a lo que hemos recibido, la podemos perder. Es una gracia que viene de parte de Dios que también la podés perder. Por eso el apóstol Pablo insiste que la debemos de cuidar con temor y temblor. La salvación no es solo un momento de altar, no es solo un momento de emoción, no es solo un levantar las manos y hablar en lenguas y danzar y decir gloria a Dios y sentir un río de agua viva en tu interior. No es eso la salvación. Eso es parte de vivir la gracia y de tener la comprobación en nuestra propia vida de la existencia de Dios mediante la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Aquel que el Señor le prometió a sus discípulos diciéndole, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar poder del cielo, el Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Es una promesa de Dios, pero eso no es la salvación, ese momento de altar, ese momento de emoción. ¿Sí? La salvación tiene que ver con un camino de transformación diaria. ¿Sí? Aquellos que decimos que ya lo hemos alcanzado todo, ojo, no está todo bien. Porque si decimos que lo hemos alcanzado todo, hemos perdido algo. La humildad. Hemos perdido la humildad. Entonces, no se trata de un momento emocional, sino se trata de un camino que nos va transformando día tras día. No podemos quedarnos en la superficie espiritual de vivir por emociones. Ay, hoy no hubo mover del Espíritu Santo en la celebración dominical. Ay, en el grupo de amistad, en la casa de fulano, se mueve más el espíritu que en la casa de doña Rosa. Si dependemos de eso, estamos propensos a perder nuestra salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependemos de la emoción, de lo que sucede. ¿Sí? Qué bueno que estuvo la reunión hoy. ¿Cómo habló el pastor? Bien, perfecto. ¿Te gustó? Ponerlo en práctica. Vivilo todos los días de tu vida. Vivámoslo todos los días de tu vida. No solamente las 2 horas o 4 horas como hoy va a durar la celebración más o menos. No, esa emoción no alcanza. Está buena la emoción porque te inspira, te impulsa, pero cuando salís de la reja para afuera, hay todo un mundo que te está esperando para hacerle frente. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Con temor y temblor, dice el apóstol. ¿Sí? No podemos quedarnos en esa superficie espiritual. Pablo dice que debemos de hacerlo con temor y temblor. Lo que realmente implica es reverencia, humildad y una conciencia profunda de lo que está en juego. Esto quiere decir que cada acción que vas a hacer, toda y cada una de nuestras acciones, desde que abrimos los ojitos hasta que los volvemos a cerrar en nuestro diario vivir, está en juego nuestra salvación. Que de todo lo que hagamos, pensemos y hablamos, tomemos conciencia que vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Y entonces en eso se pone en juego nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo habla de temor y temblor. Ahora, esto no quiere decir que vivas en una burbuja de cristal donde no podés hacer nada, no te podés divertir, no podés disfrutar, lo podés hacer todo, pero sabiendo de que todo lo debes de pasar por el tamiz de la palabra de Dios, de lo que Dios piensa. ¿Qué piensa Dios de esto que estoy pensando en este momento?
¿Qué piensa Dios de este actuar mío que estoy teniendo en este momento? ¿Cómo? Y entonces ahí voy a encontrar que hay una infinidad de cosas que pienso, digo y hago en mi diario vivir que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí es donde mi vida se pone en riesgo de perder la salvación. ¿No es cierto? Entonces, ¿está todo bien? ¿No? Tu respuesta cuando es, sí, está todo bien, está todo bárbaro. ¿Sí? ¡Pum para arriba! ¿Cómo está nuestra vida? Aún nuestra falta de fe ante la circunstancia adversa pone en riesgo nuestra salvación, porque estamos dejando de creer en aquel que todo me lo provee. Y no estoy hablando de una provisión donde hay un canal del cielo hacia tu bolsillo y te baja dinero, te bajan recursos. No, estamos hablando de que el Señor prospera el fruto de tus manos, del que el Señor te guarda de día y de noche, ¿sí? De las dudas que tenés de que lo hago o no lo hago. Tengo miedo, no sé si hacerlo o no hacerlo, porque no sé si el Señor me va a acompañar, no te va a acompañar. Si Dios puso algo en tu corazón, Él va a estar con vos. De eso no lo dudes. Que van a venir pruebas y ataques, seguro que van a venir, porque hay alguien que te quiere desalentar, que quieres que largues, que quieres que cortes y que digas, no, cada vez que me pongo a servir al Señor me pasan cosas malas. Y sí, va a pasar esas cosas malas, pero cuando vos demostrés que tu fe está arraigada en la roca, que es Cristo, entonces vas a pasar al frente, vas a tener la victoria. Por eso hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esto implica tener reverencia, humildad de una forma constante y profunda en todo lo que hacemos en nuestra vida. Dios está obrando en nosotros, pero espera nuestra cooperación. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en mi vida. Yo estoy en un proceso de transformación permanente. Porque tenemos que llegar hasta la estatura de un hombre perfecto, que es la estatura de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo. Entonces, yo sé que soy imperfecto. Mientras tanto estoy en remodelación. Mientras tanto estoy en el taller del Maestro. Y en el taller del Maestro el Señor me lima las asperezas, el Señor me cura, me sana, me transforma. Estoy en un permanente desarrollo de mi vida espiritual y de mi vida secular. Porque yo no puedo separar mi vida espiritual, no puedo dejarlo a Dios en casa cuando voy a trabajar. No puedo dejarlo a Dios en casa cuando voy a cerrar un negocio. No puedo dejarlo a Dios en casa cuando estoy comerciando algo. Dios tiene que estar conmigo todos los días de mi vida porque es mi forma de vivir. Él está conmigo. No lo puedo dejar. Entonces Dios quiere bendecirte. Dios quiere trabajar con vos. Dios te quiere ayudar. Pero Él necesita mi cooperación. Necesita que vos cooperes con Él, cediendo a tu propio yo. Cediendo a tu propio ego. Haciéndonos humildes. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses, ¿sí? 2:13, que es el versículo siguiente al que dimos en el encabezamiento. Y eso nos va a dar un poco más de claridad. Y lo dice así en el nombre de Jesús. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es el que pone. Pero aquí Él lo que nos está hablando es de un equilibrio. Dios obra en nosotros para hacerlo, pero no lo puede hacer Él solo. Él quiere nuestra disposición. ¿Puedes decir disposición? ¿Sí? Disposición es querer hacerlo, estar dispuesto. Y a veces ese de estar dispuesto no nos gusta mucho. El Señor me está diciendo que deje de hacer algo que a mí me gusta hacer. El Señor me está diciendo
que haga algo que a mí no me gusta hacerlo, ¿verdad? Pero no obstante, Dios espera mi disposición para que lo haga, para que le cumpla, porque es mandato de Dios. Y a mí me conviene ser obediente. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Entonces Él nos está pidiendo nuestra voluntad, nuestra disposición. Él es el que pone en nosotros el querer, pero vos y yo somos los que tomamos la decisión. Él pone el querer. ¿Querés ser bueno? Sí, yo quiero ser bueno. Bueno, disponete a ser bueno. El Señor Jesucristo dijo que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánto estamos dando? ¿Cuánto estás dando? El Señor Jesucristo dijo, cuando te peguen, poné la otra mejilla. Ah, no, yo lo pongo en la otra. ¿Qué voy a poner la otra mejilla? Y bueno, pero es obedecer a Dios. El Señor le está pidiendo que volquemos nuestra voluntad, nuestra disposición a Él. Él da las fuerzas para el hacer, pero cada uno de nosotros somos los que decidimos caminar por fe. ¿Sí? Muchas veces el Señor te está proponiendo cosas inalcanzables. A mi criterio, inalcanzables. Pero al criterio de Dios son alcanzables. Él cuando pone en tu corazón cosas inalcanzables es porque te está dando la fuerza, te está dando la energía para que las alcances. Pero claro, si vos no das el primer paso, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, nunca lo vas a lograr, entonces vas a ser un cristiano mediocre. ¿Y querés que te diga una cosa? El cristiano mediocre pone en riesgo su salvación. El cristiano mediocre pone en riesgo su salvación porque no le está creyendo, no está activando su fe. No basta con una fe que confiesa, necesitamos una fe que obedezca. ¿Sí? Porque nosotros en las reuniones, en el momento de emoción, confesamos todo. Señor, yo te reconozco, vos sos mi Dios, sos el Dios de mi vida, el Dios de mi corazón, el Dios de mi casa, de mis hijos, de mi trabajo, de todo. Pero cuando el Señor te dice, ahí en tu trabajo, ahí hay un asunto que tenés que resolver. Ahí en tu familia, con tus hijos, con tu primo, con tu hermano, hay una cosita que hay que resolver. Ay, Dios, vos sabés que yo te amo. Sí, Maxi, pero resolvelo. Pero yo te amo, Señor. Y ya no estoy siendo obediente. Y Dios, más que confesar, que está bien confesar, y confesiones de fe, que está bien hacerlo, Él quiere que obedezcamos. ¿Sí? Santiago capítulo 2, versículo 17, nos dice así, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces muchos piensan de que la fe, cuando el apóstol Santiago está hablando de tener fe por obras, está hablando de decir, como piensan que pide algo sobrenatural, algo de superhéroe, ¿sí? De que, yo hacen 0 grados y voy a salir de chombita nada más y van a ver como por fe este acto que hago no me voy a resfriar. ¿Sabe qué? Te vamos a tener que internar, porque estás siendo desobediente, no estás cuidando el templo de Dios. Porque Él habita en nosotros, somos tabernáculo de la plenitud de la deidad de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, no se trata de eso, se trata de esos actos de fe, de esos, como decimos siempre, esos ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida y que nos duele hacerlos, porque nos gusta. Muchos de esos ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida, que el Señor dice, eso que estás haciendo no quiero que lo hagas. Porque a la luz del mensaje que yo doy del Evangelio, el Señor te dice, no concuerda tu vida con mi Evangelio. No concuerda tu fe
con mi evangelio. Entonces Dios te pide que hagas ajustes, que limes asperezas, sí, que seamos más humildes, que seamos más sumisos, que seamos el reflejo de Cristo acá en la tierra. Así como Cristo se comportó y lo tenemos en los evangelios, como Él vivió acá en la tierra, así como Él se portó, que nosotros nos portemos. Entonces, cuando nos pide que vivamos así, nosotros hacemos esos actos, esos son los actos de fe. Esos son los actos de fe. Nuestra vida debe ser una respuesta visible del evangelio. El apóstol Pablo lo llamó cartas leídas. Cartas leídas, que las personas te busquen a vos porque ven a Cristo en tu vida. A Cristo lo buscaban. ¿Dónde está Jesús el Nazareno? Porque ese le va a sanar a mi hijo. ¿Dónde está Jesús el Nazareno? Porque ese tiene palabra de vida eterna. ¿Dónde está Jesús? Porque necesito que vaya a mi casa a orar. ¿Dónde está Jesús? Porque necesito que multiplique donde hay escasez. Nosotros somos el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Nosotros somos los pequeños Jesús acá en la tierra. Y el Señor nos está pidiendo nuestra disposición, nuestra disponibilidad para hacer sus obras en este mundo. Parece que están muy serios hoy. No se trata de ser perfectos, sino de una disposición sincera a caminar con Dios, haciendo las cosas que el Señor Jesús hizo. Dios no busca a cristianos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay acá? Gloria a Dios, porque entonces estamos todos los que el Señor busca. No busca a cristianos perfectos. Él está buscando a cristianos sinceros. Ahora sí, ¿cuántos sinceros hay acá? ¿Vamos en camino a la sinceridad? Bien, está bien, estamos en el proceso. Tenemos que ser sinceros. Hay algunos que son sincericidas. Son tan sinceros que uno dice, ¡ay, Dios mío! Pero prefiero esos que a los que no dicen nada, no sé cómo son, no sé cómo reaccionan. Prefiero esos que se pasan de sinceros que aquellos que no los conocemos. Hay que sacarle las palabras tirabuzón, ¿no es cierto? Y hay que pedirle al Señor discernimiento, Señor, para conocer a esta persona. Dios busca cristianos verdaderamente sinceros. Y de esto surgen preguntas. ¿Estás obedeciendo en lo secreto a Dios? Porque de eso se trata la sinceridad. Porque, como bien dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes son obedientes y aún más obedientes ahora que yo no estoy con ustedes, les dijo. Pero cuiden su salvación con temor y temblor. Entonces, en lo secreto, cuando no me ve ni mamá, ni papá, ni mi cónyuge, ni mis hijos, y estoy a solas, ¿soy realmente obediente a Dios? ¿Soy realmente obediente a Dios en lo secreto? ¿O solo aparentamos cuando estamos en la iglesia o tenemos que mostrar la imagen a otros? Entonces, de eso se trata la sinceridad que el Señor busca, que aún en lo secreto seguimos siendo obedientes, que aún en lo secreto le seguimos hablando con Dios y le seguimos siendo obedientes, pese a que nadie me ve. Y no te olvides que el Señor te ve en todos lados, en todos lados. El Señor sabe hasta dónde tenés lunarcitos. De eso no te quede la más mínima duda. ¿Sí? En todos lados te ve el Señor. Pablo lo dijo ahí en Filipenses 2:12, ¿no? No solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Ser obedientes pese a que el pastor no te ve, pese a que el cónyuge no te ve. ¿No es cierto? Porque algunos
Si el pastor me viera, ¿eh? ¿No? ¿Y qué importa si te ve el pastor? Importa que Dios te ve. El pastor no es quien para juzgar. El pastor juzga de acuerdo a la palabra de Dios, pero el pastor no es quien para juzgar. El pastor no te gratificó la salvación. Es a Dios a quien le tenés que tener respeto. Y cuando le tenemos respeto a Dios, de ahí para abajo empezamos a tener respeto por todo. Hasta por nosotros mismos empezamos a tener respeto. La verdadera fe se demuestra cuando nadie nos ve. Ahí es cuando hacemos actos de fe. Cuando nadie nos está viendo. Cuando elegimos lo correcto, incluso si duele. Ahí se demuestra nuestra fe. ¿No? Porque hay cosas que son correctas, pero nos duele. ¿Verdad? Cuando elegimos hacer lo correcto, incluso cuando te duele y es en contra de tu bolsillo. Porque no sé si sabían que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿no? Muchos piensan que es el corazón, pero el bolsillo pareciera ser más sensible que cualquier órgano, ¿no? Y ya lo dijo la palabra de Dios, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, estar dispuestos a hacer lo que corresponde, aunque vaya en contra de nuestra economía. Y quizás nuestra economía podría pasar, pero hacer lo que corresponde aun cuando esté en contra de nuestro propio orgullo. Ah, no, a mí el orgullo no me lo toque, pastor, ¿eh? Yo no te lo estoy tocando. El Señor lo toca. Él quiere bendecir tu vida, pero necesita nuestra colaboración. Y en nuestra colaboración está doblegar nuestro propio orgullo. El arrepentimiento nos alinea con el corazón de Dios. ¿Cuántos arrepentidos hay acá? No vale cruzar los dedos, ¿eh? A ver, ninguno está cruzado de pierna, ¿no? Porque a veces creemos en esas onceras también, ¿no? Tenemos que estar verdaderamente arrepentidos para tener un corazón alineado al de Dios. En este momento no vamos a hablar del rey David, pero del rey David se supo decir que él tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía arrepentirse de sus pecados, siendo un adúltero, fornicario y asesino. Pero de él se dijo que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque tenía verdadero arrepentimiento, sincero. Hoy Dios nos llama a que ya no carguemos con nuestras culpas. Nos llama a vivir con una vida en verdadera condición. Nos llama a arrepentirnos con sinceridad y a volver nuestra vida completa y entera a Él. El Señor no quiere una parte de nuestra vida. Miren, si yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser llenos de Dios? Todos queremos ser llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero si yo te dijera que hay cosas en nuestra vida que están ocupando el lugar de Dios, Dios no puede entrar. Porque Él no es atropellado, Él no es maleducado. Él va a entrar donde se le dé lugar. Pero si hay cosas en nuestra vida que no están conforme a Dios, Dios no puede entrar, no va a entrar. Y el arrepentimiento lo que genera es el vacío para que Dios llene. Dios no puede llenar si no está vacío. Y ese vacío para que Dios ingrese en nuestra vida lo genera el arrepentimiento. El Señor provee de las herramientas para que tengamos acceso a su perdón. Primera de Juan 1:9 dice así en el nombre de Jesús: si confesamos nuestros pecados. Entonces, primer medida para proceder al arrepentimiento, ¿cuál es? Confesión.
hay que confesar. El rey David confesó su pecado. Lo confesó, lo declaró y dijo, soy culpable de este mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, dijo el apóstol Juan, Dios que es fiel y justo, como es tu Dios, fiel y justo, como ninguno ha existido jamás en la historia de la humanidad. Él es el único fiel y justo. Yo soy infiel y soy injusto. Vos sos infiel y sos injusto. Pero Él es el único fiel y justo. Entonces, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, que empecemos a confesar. Y te digo, no empieces y dejes el trabajo sin hacer. Confesá todo. Todo confesá. Porque Dios es fiel y justo. Y te va a perdonar todos tus pecados. Nos va a perdonar todos nuestros pecados. Y nos va a limpiar de toda maldad. Entonces hay un inicio, hay un principio donde podemos empezar a trabajar con nuestra vida. Para que ese está todo bien realmente sea sincero. No importa cuán lejos hayamos llegado con nuestro pecado, con nuestros vicios, nuestras maldades, cuántas veces ya hayamos caído o cuántas veces hayamos sido reincidentes. El perdón de Dios está disponible hoy para todos y cada uno de nosotros. Él es un Dios ilimitado, no tiene límites. Él quiere perdonar. Míralo cómo es que Él nos quiere perdonar y todavía nosotros no queremos confesar. Él nos quiere perdonar y todavía a nosotros nos cuesta confesar. Teniendo esta promesa tan grande que Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Todos. Y esa es una forma de vaciar para que Dios entre y llene nuestras vidas. La sangre de Cristo es la única que tiene el poder para restaurar nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con la autosuficiencia espiritual. La autosuficiencia espiritual, cuando nos sentimos que ya somos mayores de edad espirituales y que la sabemos todas. A veces uno de los mayores peligros en la vida de un cristiano no es simplemente el pecado evidente, ¿no? Porque enseguida somos para condenar, mirá, este está en pecado, mirá cómo, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Sino que el creernos autosuficientes. Porque el que tiene pecado y lo confiesa, acabamos de decir, de que el Señor lo perdona. Pero cuando te crees con la confianza en uno mismo, la confianza espiritual, que pensamos que ya lo sabemos todo, que ya no podemos caer en el pecado, porque yo me conozco la Biblia de pe a pa, ¿no es cierto? Ojo, porque ahí estamos diciendo, yo estoy bien, no me hace falta nada, estoy en orden, la casa está en orden, y en realidad estamos en permanente trato con el Maestro. Tenemos que estar en permanente trato en el taller del Maestro. Nosotros somos los defectuosos y necesitamos permanentemente ir a que Él transforme y cambie nuestras vidas. Cuando creemos que no la sabemos todos, cuando pensamos que no podemos caer, cuando decimos que estamos bien, pero la palabra de Dios nos da una advertencia clara a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 12. Por lo tanto, dice, si alguien piensa que está firme,
tenga cuidado de no caer. Mirá si es amplia la palabra de Dios. Mirá tanto es el amor de Dios que lo dejó todo plasmado en la Biblia. Por eso decimos que la Biblia, el mensaje de Dios escrito por diferentes autores, guiados por el Espíritu Santo en distintas épocas, es el vil reflejo del amor de Dios para con nosotros. Porque si querés que tu vida mejore, si querés que tu vida ande bien, si querés que tu vida se sienta plena, el mensaje está en la palabra de Dios y en serle obediente a la palabra de Dios. Este versículo no nos está amenazando a que podemos caer, sino que nos está aconsejando y nos está dando una invitación a que tengamos una humildad constante. Va a llegar un momento, porque sé que va a llegar, y este es un mensaje para todos, va a llegar un momento en esta iglesia y en la vida de cada uno de los que pertenecemos a esta iglesia, dentro de la Iglesia Universal de Cristo, donde Dios va a usar tu vida para que en oración hagas que un enfermo que está a miles de kilómetros de acá sea sano. Para que tengas la fe suficiente para que cuando apenas en 5 minutos entregues un mensaje, una persona caiga a los pies de Cristo. Dios va a llenar, va a dar esos dones a esta iglesia. Pero ojo, porque es Dios a través tuyo. Es Dios a través nuestro. Por eso acá el apóstol nos está invitando a mantener la humildad. A que seamos humildes. Dios lo va a hacer y gloria a Dios que lo va a hacer. Y que levante hombres y mujeres decididas a compartir el evangelio y a llegar a las multitudes, aquellas que el Señor Jesucristo dijo: veo a multitudes que andan desamparadas como ovejas que no tienen pastor, y que cada uno de nosotros seamos ese pastor que necesitan esas ovejas. Dios lo va a hacer, pero ojo de que debemos de mantener la humildad. Ojo, Maxi, que debes de mantenerte humilde, porque acá va a haber muchos hijos que van a salir al mundo con prodigios y milagros. Nadie está exento de tropezar. Nadie está exento de tropezar. Por eso Pablo nos está diciendo: no te confíes, no te apoyes en tu propia fuerza. La firmeza no viene de nosotros. La firmeza viene de depender de Dios. De depender de Dios. Hermano, yo cada vez que paso acá al frente, que tengo que traer un mensaje, en ese recorrido que hago hasta acá, digo: Señor, no sea yo, seas tú. No sea yo, seas tú. Y el día que no me tiemblen las piernas cada vez que tengo que dar un mensaje, ese día me tiene que dar miedo. Ese día tengo que sentirme mal, porque estoy confiando en mí y no estoy confiando en Dios. Y yo he visto la mano de Dios trabajando en la vida de cada uno de ustedes. Cuando hemos empezado con los retiros, el primer retiro que nos tocó a mi esposa y a mí dar cada uno de los talleres, yo miraba los rostros y decía: Señor, no pasa nada, algo no estoy haciendo bien. Pero había una voz interior que me decía: Maxi, vos seguí porque no sos vos, es mi palabra. Vos seguí porque no sos vos, es mi palabra. Y yo veía que dábamos los talleres y los rostros duros como piedra. El mármol creo que era más caliente que los rostros de ustedes. Y cuando se fue terminando el último día, la última charla, ahí el Señor me contestó y me dijo: ¿viste? Era yo el que estaba trabajando con cada uno de ellos. Y es el actuar por fe. Vos podés estar hablando y dando el mensaje de Dios, expresando la palabra del Señor, y te va a parecer que no pasa nada, que hay un témpano alrededor tuyo.
pero tranquilo, tranquila, porque es Dios el que a través de su palabra, que su palabra es espíritu y es verdad, es la que está trabajando. Pablo dice que no debemos de confiar en nuestra propia fuerza, porque las fuerzas vienen de parte de Dios. Y esto nos conecta directamente con también el versículo que encabezamos, Filipenses 2, 12 y 13. Dios nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. Necesitamos una disposición diaria para con Él. Cuando dejamos de depender de Él, es cuando más riesgo tenemos de caer. Cuando empezamos a pensar de que todo lo hacemos porque yo tengo intelecto. ¿Viste cómo hablé? Y los hermanos cayeron todos con lágrimas. ¿Viste cuando hablé y estaba en el grupo de amistad y estaba hablando? ¿Viste cómo se compungía la vecinita que llegó a la casa? No es tu palabra, no es tu léxico, no es tu intelecto, es tu disposición que hace que Dios obre a través tuyo. Entonces, ¿querés ver prodigios y milagros? Tenés que disponerte a Dios. Y no en tus propias fuerzas tener confianza. Y para que hagamos una breve reflexión personal, cada uno de nosotros. Esto es íntimo y personal de cada uno de nosotros. Tenemos un par de preguntas. ¿Has estado confiado más en tu experiencia que en la gracia de Dios? No, porque yo soy experimentado. Yo predico desde que era soltero. Tenía 17 años y ya empecé a predicar. Entonces tengo experiencia. Voy a hablar del mensaje de Dios. No, Maxi, no es así. Vos tenés que confiar en Dios, no en tu experiencia. O sea, de que tengas o no tengas experiencia, no cuenta. Cuenta nuestra confianza en Dios, en la gracia que queremos que Dios se manifieste a través nuestro. Siguiente pregunta, ¿has perdido el temor reverente que te mantenía sensible a la voz de Dios? ¿Cuánto hace que no escuchamos la voz de Dios? Ese temor reverente nos hace escuchar la voz de Dios. Y ojo de que muchas veces nosotros hablamos con nosotros mismos. ¿O soy el único que le pasa? Soy el único loco acá. Ay, gracias hermano, hay unos cuantos locos conmigo. ¿No? El rey David hablaba con él mismo y decía, alma mía, bendice al Señor. ¿Sí? Ojo porque esa es nuestra voz, pero podamos escuchar la voz de Dios. La humildad nos va a tener sensibles al mensaje de Dios directo para nuestras vidas. Y Dios no te va a pedir nada que ya no esté establecido en su palabra. Así que ojo con lo que escuchás. Porque si vos sentís que Dios te está diciendo algo que no concuerda con el mensaje de la Biblia, no es Dios el que te está hablando. Probablemente sos vos desde tu propia concupiscencia, desde nuestra propia naturaleza de pecado. Entonces debemos de generar la sensibilidad suficiente para poder estar escuchando la voz de Dios. El llamado hoy a nosotros es que podamos renovar esa humildad que hace que podamos tener una dependencia absoluta de parte de Dios. ¿Sí? Ese hambre de querer escuchar la voz de Dios, de querer estar seguro de que estás en los planes de Dios. No de que tus planes están en los planes de Dios, sino de que vos y yo estamos haciendo y cumpliendo con los planes de Dios. Eso te da confianza. Cuando tenés sensibilidad espiritual, te da confianza. Va a venir, lo hablamos el domingo pasado, ¿no? Va a venir tormentas, van a venir
tempestades, pero vos estás confiado que esas tormentas y esas tempestades vienen porque estás en los planes de Dios. Nadie está tan firme que no necesita seguir dependiendo del Señor, ¿verdad? ¿Podemos decir que estamos firmes? ¿Cómo? No, el hermano está firme en el Evangelio, pero no deja de depender de Dios. Vos podés decir, yo estoy firme, yo confío en Dios, creo en Dios, sí, pero no dejé de depender de Dios. Puedes estar muy firme, pero nunca dejemos de depender de Dios. Así que hoy, si has sentido que a través de este mensaje tenés que empezar a dar frutos de arrepentimiento, si has estado confiando más en vos mismo que en Dios, es tiempo de volvernos al Señor. Volver quizás a ese primer amor. Quizás no perdiste el primer amor, pero quizás hemos flaqueado un poco en nuestra confianza, ¿sí? Podemos hoy encender la llama en el altar de Dios para poder tener un renuevo espiritual en lo personal y como iglesia. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros puede tener ese renuevo en su vida. Cada uno de nosotros puede confiar en Jesucristo. Y debemos de recordar algo muy importante, que el Señor Jesús perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Y que nosotros, aunque querramos estar firmes, debemos de tener cuidado de no caer. Debemos de mantener la humildad para que el Señor, a través de su poderosa presencia, limpie y purifique nuestras vidas, perdonándonos todos nuestros pecados.